En octubre 2025, pleno siglo XXI, el mundo está polarizado. El mundo está dividido en una guerra a muerte entre dos bloques, en una especie de Guerra Fría 2.0, donde hay un bloque, el llamado occidental, liderado por Estados Unidos, que busca mantener el statu quo, que nada cambie, mantener sus privilegios, y tenemos el otro bloque, el retador, el oriental, que busca invertir todo este orden de cosas, liderados por Rusia y por China. Y entonces, en medio de todo este enfrentamiento que trasciende a lo mediático, incluidas las redes sociales, un ejército de propagandistas, digo, analistas de uno u otro bando, nos instan a creer que pues solo hay dos posibles opciones, que tienes que elegir, porque esto es una lucha entre el bien y el mal, y por supuesto ellos son los buenos, y entonces tienes tú que, digamos, no puedes quedarte neutral, indiferente, o estás conmigo o estás contra mí, y por lo tanto no hay lugar para los neutrales. Sin embargo, en medio de todo este panorama, existen países que nos demuestran un tercer camino. Si te dijera que hay un país que a la vez es OTAN, pero también tiene vínculos, digamos, con los BRICS, que a la vez compra armas rusas, pero también armas de Estados Unidos, que a la vez hace negocios con China, pero también con la Unión Europea, tú me dirías, ingeniero, pero eso no se puede, o sea, obvio, esto es buenos contra malos, ¿cómo es posible? No existiría un país así. Y sin embargo existe. Ese país se llama Turquía. Y es por eso que en este video vamos a analizar cómo es posible que Turquía no solamente ha demostrado que tiene su propio juego geopolítico, sino que además ha logrado prosperar y ha logrado convertirse en una potencia regional, digamos, en toda regla, con capacidad de influenciar en toda su región aledaña, y nos demuestra que la ambigüedad estratégica, que el no alineamiento puede ser muy lucrativo en estos tiempos. Quédate y te cuento más. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos patriotas en toda Latinoamérica, sean ustedes bienvenidos a una noche más de geopolítica pura y dura. Les saluda el ingeniero Gustavo Villarreal, tu amigo el patriota. Y bueno, te invito pues a ver este video. Sin embargo, advertencia, como siempre hacemos, ¿no? Estás en un canal de centro. Y por lo tanto, aquí vamos a criticar lo que haya que criticar. Vamos a criticar a papi Rusia y a papi Estados Unidos. Y si tú eres un fanático, lover de Putin y de Trump, y no quieres que tus orejitas se pongan rojas y no soportas escuchar críticas a tus ídolos, te invito a retirarte. Pero si eres de centro, como la gran mayoría de las personas de bien en Latinoamérica, te invito a quedarte. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro contenido. Entonces, he titulado este Zoom, esta presentación, como el resurgir del famoso lobo gris, ¿no? Porque claro, en la mitología turca, el lobo gris pues es como un líder solitario, ¿no? Que con sagacidad cumple sus objetivos, ¿ok? Eh, Recordemos también que Turquía hace tan solo 120 años, 100 años, era llamado el hombre enfermo de Europa, es decir, era un país en decadencia, bueno, en esa época era un imperio en decadencia, con una serie de problemas que año a año veía reduciendo su territorio. Y entonces es una historia fascinante que vamos a ver hoy día y qué podemos aprender, ¿no? ¿Qué puede aprender Latinoamérica de todo esto? ¿Qué lecciones nos deja Turquía en el panorama geopolítico internacional? ¿Ok? Entonces, lo interesante del caso turco es justo lo que yo estaba mencionando hace un momento, ¿no? Que en medio de toda esta pugna, donde pareciera que no hay espacio para nada más que estos dos bloques de poder, ¿no? Esta lucha a muerte que tienen Occidente contra Oriente, Turquía emerge como un actor regional potente, fuerte y con
juego propio, con un juego propio, en lo que se le conoce como un pivote geopolítico, dado de que Turquía está en la encrucijada de los caminos. Turquía está justo en la frontera entre Europa y Asia, y también con África. O sea, es una zona estratégica. Además, recordemos que Turquía tiene el famoso Estrecho de los Dardanelos, ¿no? Que conecta el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Entonces, en todo este panorama, Turquía emerge como un actor fuerte y, por ejemplo, ahí vemos el mapa de la isla de Chipre, que está al sur de Turquía, que ya desde hace algunas décadas Turquía intervino en esta isla porque hay una comunidad turca, así como también hay una comunidad griega, y pues prácticamente propició la independencia del norte de Chipre, ¿no? El llamado Chipre del Norte, para que veamos un ejemplo de cómo Turquía no solamente prospera como país, sino además, digamos, tiene la capacidad de intervenir en su llamada zona de influencia. ¿Ok? Vamos a ir viendo un poco todos estos detalles. Para comenzar, vamos a dar un contexto histórico a esto, ¿no? Recordemos que Turquía es un heredero del Imperio Otomano, o sea, Turquía fue el epicentro del Imperio Otomano, así como México fue el epicentro del Imperio Mexica, Perú fue el epicentro del Imperio Incaico, bueno, Turquía fue el epicentro del Imperio Otomano, un imperio que duró alrededor de 600 años, un imperio que en su máxima extensión llegó a abarcar casi todos los Balcanes, es decir, esa parte de Europa, de Bulgaria, Rumanía, Albania, lo que fue Yugoslavia en su momento, ¿no? Actual Croacia, Serbia, Grecia, toda esa parte era turca. En algún momento inclusive toda la parte de la península de Crimea también fue turca. Toda la parte del Cáucaso fue turca. Todo el Oriente Medio, ¿quién lo diría? Todo el Oriente Medio. Estamos hablando pues de Siria, Líbano, Palestina, Israel, toda Arabia, Omán, Mascate, los Emiratos Árabes, Kuwait, Irak. Todo eso fue turco en algún momento, otomano, ¿no? Y también como Egipto, Libia, todo eso fue el imperio turco. Imagínate lo que llegó a ser como país, pues un imperio de 3 millones de kilómetros cuadrados, una población de alrededor de unos 70 millones de habitantes, que lógicamente eran un mosaico pues de nacionalidades y de idiomas y de religiones, ¿no? En el imperio turco convivieron pues cristianos, musulmanes y judíos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, Turquía, a la llegada del siglo XX, traía una serie de problemas, principalmente por su atraso tecnológico. Lamentablemente para el pueblo turco, digamos que la religión otomana y la educación otomana y la estructura de gobierno otomana se quedó estancada en el tiempo. Es decir, se perdieron el tema de las revoluciones industriales, mientras en Gran Bretaña surgía la primera revolución industrial en los 1770, más o menos. Turquía seguía con tecnologías de casi casi la Edad Media. Y esto también involucraba al propio ejército. El ejército turco, que antiguamente con los famosos genízaros habían tomado Constantinopla en 1453, inaugurando la Edad Moderna y bloqueando el paso de Occidente a Oriente en la ruta de la seda y obligando a Occidente a salir a navegar y propiciando sin querer el descubrimiento de América, ese imperio se había quedado obsoleto. Y por ese motivo empezó a tener derrotas militares que fueron reduciendo poco a poco su territorio. Y a la llegada del siglo XX, pues ya quedaba muy poco de ese gran imperio que habían sido, ¿no? Entonces, estamos hablando de que a la llegada del siglo XX Turquía estaba en una franca crisis total. El tiro de gracia para Turquía llegó en la Primera Guerra Mundial. Turquía intentando resarcirse de sus pérdidas territoriales, hace alianza con la Alemania del Kaiser y con Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro. Lamentablemente para los intereses turcos pierden la guerra, está en el bando perdedor al final de la Primera Guerra Mundial.
Y esto obviamente obliga al Imperio Otomano a hacer más concesiones territoriales. O sea, la importancia del Imperio Otomano es que a su caída es que se originan todos estos países de Oriente Medio. De hecho, gran parte de los problemas que han habido, acordémonos la guerra Irán-Kuwait, ¿no? Irak-Kuwait, Irán-Irak, los problemas entre los hutíes, ¿no? En Yemen, el problema israelí con los palestinos, la propia Siria, ¿no? Toda esa zona se volvió un polvorín a la caída del Imperio Otomano, ¿no? Porque se trazaron pues fronteras imaginarias, fronteras artificiales, fronteras caprichosas, por el famoso tratado de Sykes-Picot, ¿no? Donde Francia se agarró una parte, Gran Bretaña otra parte. Entonces, al término de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano estaba herido de muerte. En 1918, prácticamente el imperio desaparece e inclusive Turquía había sido intervenida ya por los franceses y los ingleses y había el riesgo que la propia Turquía desapareciera como país, es decir, terminase de ser dividida toda la península de Anatolia. Es en ese momento histórico que emerge la figura de un gran estadista llamado Kemal Atatürk. Kemal Atatürk había sido un militar en el ejército otomano y que había tenido cierto éxito, porque pues, fue responsable del fracaso de la invasión franco-británica en la batalla de Galípoli, cuando impidió que los extranjeros tomaran pues, el estrecho de los Dardanelos. Entonces, Kemal Atatürk era un héroe militar para Turquía, pero a pesar de su talento, no pudo impedir que el imperio cayera en desgracia, cayera en derrota, y sus enemigos pues se repartieran sus territorios. Es ahí que él, que era parte de un grupo de oficiales nacionalistas, funda un partido nacionalista y logra tomar el poder unos 4 años después, más o menos en 1922, iniciando una serie de reformas. Acá lo relevante, chicos, lo que quiero que se queden con esta idea, es que Kemal Atatürk se da cuenta de lo mismo que se dio cuenta el Japón imperial. Es decir, Japón, al término del siglo XIX, los años 1880, recibe la visita del famoso Comodoro Perry, es decir, una escuadra acorazada estadounidense en la bahía de Tokio. Y a punta de pistola, los gringos obligan a Japón a abrirse al comercio. Esa es la verdad. Y los japoneses humillados se dan cuenta de su atraso, dicen, no puede ser, hemos estado dormidos tantos siglos y nuestros enemigos ya no tienen barcos de madera, tienen barcos acorazados, blindados y a vapor, ya no lo tienen a remos. Entonces Japón se da cuenta que está atrasado y empieza una serie de reformas modernizantes, el famoso periodo Meiji, que lleva a Japón a volverse una potencia industrial y militar y que le permite luego desafiar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto pasó unos 35, 40 años antes que Kemal Atatürk llegara al poder. Entonces, Kemal Atatürk, inspirado en el proceso modernizador de Japón, ¿okay? Recordemos que Kemal Atatürk vio en 1905 cuando Japón se convierte en el primer país de color en vencer a una potencia europea, le gana la guerra a Rusia, 1905. Esto fue, pues, la verdad, una conmoción, ¿no? Entonces, Kemal Atatürk se da cuenta de la necesidad de modernizar Turquía. En primer lugar, salvaguardar la unidad nacional. Evita que los ingleses y británicos se terminen de descuartizar a Turquía. Y luego se propone modernizar Turquía. Dice, bueno, a ver, vamos a ser claros y honestos. ¿Quién tiene la tecnología? ¿Quién tiene el poder militar? Occidente. Ok. Por lo tanto, Turquía necesita occidentalizarse. Ya basta de esta sociedad casi casi feudal, con una religión que es una tara, con un sistema educativo arcaico, con unas fuerzas armadas atrasadas. Entonces empieza una serie de reformas partiendo, por ejemplo, del tema secular, ¿no? Es un Estado laico, el Islam dejó de ser una religión, la religión del Estado, del gobierno, y se empezó a dar libertad religiosa, ¿ok? Se cambió el alfabeto arábigo por el alfabeto latino,
se asumió el calendario gregoriano, se promovió las ropas occidentales, eh, se canceló la ley Sharia, la ley islámica, se sustituyó por el Código Civil que trajeron de Suiza, ¿ok? Ah, se otorgaron derechos a las mujeres, por ejemplo, el derecho al voto, ya no tenían que obligación de andar con velo, podían ser elegidas para cargos públicos, etcétera, ¿no? O sea, empezó una reforma educativa muy fuerte, ¿no? Porque hasta ese entonces, digamos que la educación turca estaba a cargo de las famosas madrazas islámicas, ¿no? Que eran casi casi como escuelas religiosas, pero no se abordaban las ciencias. Gracias a estas reformas de Kemal Atatürk empezaron a surgir escuelas técnicas, universidades. Empezó a asimilarse la tecnología occidental, lo cual generó obviamente un aumento de productividad en el aparato productivo y modernizar al propio ejército, porque pues obviamente estaba arcaico, no tenía noción de las tecnologías modernas y las estrategias modernas militares. Entonces, todo esto obviamente permitió a Turquía entrar en el siglo XX realmente, ¿ok? Entrar en el siglo XX, y esto es un poco el legado de Kemal Atatürk, ¿no? Por eso es llamado el padre de los turcos, y Turquía, ya en la Guerra Fría, en los años 60, 70, se incorpora a la OTAN y, digamos, tiene una prioridad estratégica. Recuerden que Turquía está entre Rusia, o la Unión Soviética en ese momento, y Europa. Entonces Turquía era estratégico. De hecho, en la crisis de los misiles del 62, cuando, digamos, la Unión Soviética pone misiles en Cuba, lo hace como respuesta a que Estados Unidos había puesto misiles en Turquía. Entonces fue como un toma y daca, ¿no? Bueno, tú me haces esto y yo te la devuelvo. Un poco eso. ¿Listo? Eh, Sin embargo, esta occidentalización de Turquía, que le permitió a Turquía modernizarse en todo sentido y casi casi incorporarse al concierto de las naciones europeas, eh, digamos que ha empezado a ser cuestionado en los últimos 20 años, en este siglo XXI. ¿Por quién? Por un personaje que todos conocemos, el famoso Recep Tayyip Erdogan, presidente turco actual, quien ha tratado de rescatar más bien esa herencia otomana, ¿ok? Que en algún momento fue vergüenza, lo ha querido rescatar como símbolo de orgullo con una especie de neo-otomanismo, ¿no? En el sentido de que Turquía ya no solamente busca el desarrollo propio, sino además proyectar poder, en otras palabras, ser una potencia, volver a tener esa influencia y ese poderío que tuvo durante su etapa imperial. Esto lo está, digamos, buscando y consiguiendo a través del llamado soft power o poder blando. ¿Quién, no, quién de nuestras damas, de nuestro entorno familiar, no ha visto alguna novela turca? Las novelas, el fenómeno de las novelas turcas ya tiene más o menos 15 años en nuestra Latinoamérica, ¿no? No solo novelas, series, películas, ¿cierto? Inversiones económicas, ¿eh? Turquía es un gran actor de inversión económica y diplomacia cultural y también intervención militar en su zona de influencia. Recordemos que Turquía intervino en la guerra de Siria, Turquía intervino en la guerra de Libia, Turquía intervino en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, el famoso Nagorno-Karabaj, etcétera. Entonces, para que veamos cómo Turquía, digamos, ha empezado a ser un actor con cierto margen de maniobra, muy aparte de lo que Estados Unidos o Rusia le permitiría. ¿Ok? Entonces, podemos definir en este siglo XXI la estrategia de Turquía como de ambigüedad, ¿no? Estratégica. O sea, no está alineada, no está alineada. Eh, a ver, analicemos esto. Turquía es miembro OTAN hace décadas, hace décadas. Sin embargo, nunca terminó de ser asimilada en la Comunidad Europea. La solicitud digamos, de acceso a la Comunidad Europea, ¿ok? Esa postulación de Turquía como miembro pleno en la Comunidad Europea, nunca ha sido admitida.
nunca ha sido admitida. Esto ha generado en cierto modo cierto escozor, cierta fastidio en la élite turca y por esa razón Turquía en los últimos meses, en el último año, se ha acercado mucho a los BRICS. ¿Ok? Entonces, para que veamos un poco por ese lado. Aparte, en el lado militar, gracias a la OTAN, obviamente ha podido acceder a armamento estadounidense de última generación. Pero eso no le ha impedido adquirir también los S-400 rusos hace unos años atrás. Entonces, para que veamos un poquito cómo se mueve Turquía, sacando ventaja de ambos lados. ¿Ok? Entonces, a nivel OTAN, bueno, esto era antes de la guerra en Ucrania, ¿no? Hoy en día yo diría que el mayor ejército OTAN es el de Estados Unidos, por supuesto, pero el segundo es Ucrania en este momento. Y por ahí nomás, en la misma, digamos, el mismo nivel, patamar, está Turquía. Turquía, ¿ok? De hecho, es el segundo ejército más grande de la alianza. Si está en la OTAN, obviamente esto le da pues el paraguas nuclear, le da una protección, ¿cierto? Eh, pero como digo, ha negociado la compra de armas rusas. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Dime otro país que haya logrado esto. ¿Quién más? India. Y que más o menos tiene la misma línea geopolítica de Turquía. ¿Ok? Eso acá una primera reflexión, ¿no? Acá un mensaje para aquellos escépticos, para mis queridos amigos ideologizados, para estos señores que todo lo ven buenos contra malos, que no hay puntos medios, que tienes que definirte, que eres un tibio, que eres un traidor, que debes, o estás conmigo o estás contra mí. Aquí vean ustedes en acción lo que yo siempre propongo para Latinoamérica. Cuando yo propongo que Latinoamérica sea no alineada, que Latinoamérica sea ambigua y saque provecho de comerciar con los dos bloques, hay muchos que me dicen, no, ingeniero, ¿cómo se le ocurre? Nada que ver, usted está hablando cosas que no son, eso no sirve, que no sé qué. Mi querido amigo, si seguimos por la senda de la polarización, si le hacemos caso a estos locos extremistas de izquierda y de derecha, en Latinoamérica terminaríamos siendo un grupo de Venezuelas y un grupo de Argentinas, como Milei. En ambos casos, vendidos a intereses extranjeros. Pero Turquía nos está mostrando ese tercer camino del cual yo siempre hablo. ¿Ok? Pero hay un secreto aquí, un secreto muy importante. Turquía tiene industria propia e industria militar propia. O sea, si bien es cierto, compra armas a Estados Unidos, a Rusia, pero también tiene su propia industria. Eso impide que Turquía sea invadida, intervenida. Eso la hace realmente, digamos, soberana en ese sentido. ¿Ok? Lo cual no se puede decir en los países de Latinoamérica. ¿Qué país de Latinoamérica fabrica sus armas? Yo no conozco. A ver, si ustedes conocen, anótamelo aquí abajo, a ver si es cierto, a ver si es una producción masiva. Estoy hablando pues de armas, digamos, fuertes, ¿no? Estoy hablando de tanques, fabricar tus propios tanques, fabricar tus propios aviones, fabricar tus propios submarinos, fabricar tus propios drones, tus propios misiles. A eso me refiero, no fabricar pistolas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ojo con eso, chicos. Ojo con eso. Y ahora último, se ha abierto a los BRICS. O sea, es muy pragmático Turquía, ¿cierto? Porque, ok, no me dejas entrar a la Unión Europea, yo hago mis negocios con los BRICS. De hecho, es miembro observador de la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿ok? Es decir, tiene la capacidad de de poder hacer negocios con Estados Unidos y con Rusia y sin embargo en lo militar tener sus diferencias, porque para nadie es un secreto que Turquía intervino el norte de Siria, en plena guerra de Siria, cuando era aliado de Rusia, uh, con este tema de combatir las guerrillas de los kurdos. Recordemos que el pueblo kurdo es una nación que está dividida entre varios países, ¿no? Una parte vive en Turquía, otra parte vive en Siria, otra parte en Irán, otra parte en Azerbaiyán,
Entonces, no es es muy parecido al caso palestino, ¿no? Es una nación pero sin territorio. Entonces, reconocido me refiero, ¿no? Entonces, digamos que Turquía intervino ahí chocando con los intereses rusos. Intervino en la guerra de Libia chocando con los intereses rusos. Pero a pesar de esas diferencias, Putin aceptó venderle armas a Turquía, los S-400. Entonces, para que veamos cómo se maneja todos estos temas. Por otro lado, también recordemos que esta, digamos, línea ambigua que tiene Turquía le ha permitido ser mediador en dos oportunidades. Recordemos que en marzo del 2022, cuando inicia la guerra en Ucrania y Rusia intenta una negociación con Ucrania de manera directa, adivina en qué lugar fue donde se encontraron. Correcto, Ankara. En Ankara estuvieron, en Estambul, perdón, estuvieron negociando los rusos y los ucranianos, hasta que llegó Boris a complicar las cosas. ¿Ok? Y ahora último, cuando hubiera este acercamiento de nuevo entre delegaciones rusas y ucranianas, se volvieron a reunir en una ciudad turca, para que veamos, digamos, y también, ¿no? ¿Se acuerdan el problema del gran ucraniano, cuando hubo toda esta negociación por el gran ucraniano? Esto también Turquía tuvo un rol protagónico. Entonces, para que veamos cómo es la línea de acción de Turquía, ¿cierto? Entonces, bueno, lo de las armas, pues ya lo mencioné, ¿no? Los S-400 que compró. Y acá, como digo, dar un poco más de detalle, ¿no? Lo que se acabo de mencionar de la industria propia. Eh, Esto es lo que siempre digo, tú no puedes ser soberano sin industria. Y tampoco puedes ser soberano, plenamente soberano, si no tienes industria militar propia. Si dependes de compras al extranjero, estás frito. Por eso Turquía, desde hace décadas, le apostó a tener una industria de defensa propia. Empresas como Baykar, con sus emblemáticos drones, los Bayraktar, recordemos los Bayraktar, ¿no? Han tenido participación en la guerra en Ucrania, ¿ok? Ah, y se usaron con mucha intensidad en el conflicto de Azerbaiyán, ¿ok? Sobre todo. Entonces, Turquía no solo no depende de Estados Unidos ni tampoco depende de Rusia, sino además se ha convertido también en proveedor de armas. Vende sus drones militares, vende ciertas armas que fabrica. De hecho, los F-35 iban a ser licenciados para ser fabricados también en Turquía, ¿no? Lo que pasa es que recordemos que Estados Unidos intentó darle un golpe de Estado a Erdogan, ahí del 2020-21, golpe de Estado que fue aplacado, que Erdogan consiguió desactivar, pero a partir de ahí Erdogan como que le perdió confianza a Occidente. Entonces ha empezado a tener mucho mayores aproximaciones con los rivales de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces es importante tomarlo en cuenta como contexto también. Entonces, y ahí yo quería hacer una reflexión importante porque acá en Latinoamérica muchas personas se llenan la boca diciendo es que nosotros somos soberanos, nosotros tomamos nuestras decisiones y no sé qué. Pero, repito, mientras seamos países que dependemos de comprar armas, que no fabricamos ni siquiera nuestros propios fusiles, no somos realmente soberanos. Peor, porque a veces tenemos hasta bases militares extranjeras en nuestro territorio, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eso es el tipo de cosas que hay que analizar y hay que tener muy presente, ¿no? Y que los turcos nos muestran un camino, nos demuestran por dónde va la cosa, ¿ok? Otro punto interesante a destacar de Turquía es su capacidad de inversión. Turquía ha empezado a invertir agresivamente, sobre todo en África. Si hay un país que le está compitiendo en África a China, por inversiones, por envío, por exportaciones, es Turquía. Entonces, esto lo ha hecho Turquía a través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, la llamada TICA. Y entonces en África entran, ganan licitaciones, o sea, te ofrecen un buen trato, ¿no? Oye, ¿qué necesitas? O sea, hospital, yo te hago el hospital, te hago las escuelas, te hago mezquitas, te hago autopistas, pero eso sí, quien construye es una empresa turca. Entonces, digamos, esto le da influencia a Turquía. Es decir, digamos, tienes más amigos
en alguna votación decisiva en la ONU o en alguna otra institución, tienes amigos que te van a poder devolver el favor. Entonces, por eso es importante esta política de inversiones y Turquía ha tenido presencia en toda la parte del Cuerno africano, etcétera. Como decía, ha intervenido militarmente en su zona de influencia. Recordemos la intervención en Siria que ya mencioné, la intervención en Azerbaiyán para inclinar la balanza hacia su aliado. Recordemos que Azerbaiyán tiene, digamos, una etnia de origen túrquico, igual que muchos pueblos del centro de Asia, ¿no? Como Turkmenistán, por ejemplo. Entonces Turquía está tratando de hacer un pan-otomanismo, ¿no? Una especie de estrechar lazos con estos pueblos parientes para volver a tener un poco ese peso que tenía Turquía ahí hace 100 años. Entonces, digamos, Turquía está en ese propio objetivo. Es un objetivo nacional y Turquía en esto es no negociable, no lo va a ceder a Rusia o Estados Unidos. Turquía digamos, a apostar a eso porque tiene ese proyecto. ¿Okay? Entonces, Turquía nos demuestra que no tenemos por qué elegir, no tenemos por qué alinearnos, que más nos va a rendir el pragmatismo. ¿Ok? Entonces, acá lo importante son los objetivos del país, los objetivos de desarrollo y los objetivos, digamos, de largo plazo. ¿Ok? Entonces, por esa razón, Turquía mantiene unas relaciones comerciales con China fantásticas, fantásticas, ¿ok? Mientras colabora con temas de seguridad con Estados Unidos. O sea, no se hace problemas. Pero es lo que yo siempre digo, de cada otra reflexión. Siempre les he dicho, las potencias, las reales potencias son pragmáticas. Son pragmáticas. Estados Unidos es pragmático. Cuando Estados Unidos de boca para afuera defiende la democracia, los derechos humanos, pero cuando le conviene, hace negocios con las dictaduras, las petromonarquías del Golfo Pérsico. Hizo negocios con el propio dictador Pinochet, por ejemplo, o con cualquier dictador que le sirva a sus intereses. ¿Ok? Entonces, cuando Estados Unidos necesitó, simplemente Nixon fue a Pekín a reunirse con Mao, o sea, imagínate. Y acá en Latinoamérica se espantan, ¿no? Dicen, ay, no, como decía Milei, ¿no? Yo con comunistas no voy en la esquina, como acá en Perú dicen, "No, que los caviares, que no sé qué, pura tontería". Entonces, como digo, realmente, o sea, en Latinoamérica somos más papistas que el Papa. Estamos ideologizados, no nos entra en la cabeza, digamos, poder ser pragmáticos, luchar por nuestros intereses, mientras las potencias sí lo hacen sin ningún rubor ni problema. En plena guerra con Siria, Turquía le tumbó un Sukhoi a Rusia y Putin, en lugar de vengarse, que le hubiera sido lo esperable, tuvo la cabeza fría para tranquilizarse, esperar la disculpa de Turquía y no echar a perder la relación, y luego de eso salió a la venta los S-400, para que veamos que las potencias son pragmáticas. Hoy nos damos con todo, estamos en guerra, mañana si nos conviene firmamos la paz y somos amigos a never forever. O sea, así se maneja la alta geopolítica. Solamente que acá, digamos, en Latinoamérica tenemos una legión de borregos que no analizan, no piensan. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Por eso decimos, esas son las ventajas de ser un estado pivote, ¿no? ¿Para qué te vas a ganar problemas? Mira, por ganarte problemas, por hacerte pues ¿no? Digamos, el coherente con tus ideologías, mira lo que le pasó a Ucrania. Se metió un pleito ajeno. ¿Qué tenía que hacer Ucrania ahí entre un pleito entre Estados Unidos y Rusia? Nada. Es el mismo pleito que se ganó Cuba o se ha ganado Venezuela. Mira cómo está Venezuela destruida por estar alineada. ¿Eso quieren? Eso, y ahí va la reflexión para todos estos detractores que a veces me dicen, ingeniero, lo que pasa es que usted no se define, usted es un tibio, que entonces es un traidor. Oye, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que yo soy inteligente y propongo una línea inteligente. Para aquellos que no creían posible lo que yo estoy diciendo, ahí tienen el ejemplo de Turquía. No necesito hacer más. Tienes el ejemplo de la India. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y esta misma política se aplicó en la Primera Guerra Fría con la política de los no alineados, los países no alineados. Recordemos, famosa Indonesia, Egipto,
India, Yugoslavia de Tito. O sea, ¿de qué estamos hablando, mis queridos amigos? Entonces, Turquía entendió esto y entendió la necesidad de tener una industria fuerte porque esa es la garantía de la defensa nacional. Si realmente tú no le apuestas a eso, pues estás perdido, o sea, no, tu capacidad de maniobra es mínima. Mira lo que les pasó a los hermanos argentinos en Guerra de Malvinas. El heroico pueblo argentino, los heroicos pilotos argentinos dependían de un stock de armas porque les aplicaron un embargo. Cuando querían comprar más misiles Exocet que estaban haciendo desastres a la Fuerza Naval Británica, los franceses no le quisieron vender a los argentinos. No les querían dar la clave de los códigos de los misiles Exocet. La aviación peruana tuvo que, de contrabando, hacerles llegar misiles Exocet a los argentinos para que sigan luchando, ¿no? Es decir, ¿por qué Argentina padeció en esa guerra? Porque no tenía una industria militar fuerte y propia. Si lo hubiese tenido, otro gallo cantaba, porque valor nunca les faltó. Entonces, ese es el tipo de cosas que Turquía nos marca una pauta, nos marca una pauta, ¿ok? Entonces, Turquía ha llegado, está creciendo su influencia y su poder. Entonces, en un posible guerra caliente entre estos dos bloques, un enfrentamiento, Turquía va a estar como un comodín, ¿no? Un tercero ganador ahí esperando que se saquen digamos, que se destrocen entre entre estos dos bloques y Turquía entraría como entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no participó de entrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Eh, entonces, ¿de qué estamos hablando? El pragmatismo siempre, señores. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados, las democracias occidentales, apoyaron a los regímenes dictatoriales en Polonia y en Grecia. Entonces, realmente hay que tener claro las herramientas de poder. Repito, ¿no? Una industria fuerte, una influencia cultural, inversiones en el extranjero para proyectar tu poder y aumentar tus ingresos, ¿ok? Etcétera. Eso es parte, y no alinearte, tener la inteligencia y la sagacidad digamos, comerciar con ambos bandos. ¿Ok? Entonces, Turquía ha dejado de ser lo que llamamos el portero secular de Occidente y se ha convertido en un lobo gris, ¿no? Es muy astuto y tiene su propio camino. Entonces, proyecta un poder militar autóctono y expande su influencia económica. Entonces, digamos que este es un modelo interesante para Latinoamérica. ¿Qué nos falta? Nos falta, a diferencia de los turcos, una élite nacionalista, un gobierno fuerte que pueda tener políticas a largo plazo para reformar el país. Recordemos que la base del éxito turco fueron sus reformas. ¿Qué estamos esperando en Latinoamérica para reformarnos? Otro punto, Turquía se hizo reformas pro-occidentales porque en ese momento, siglo XX, el poder lo tenía Occidente. Era lógico que te occidentalizaras. Hoy en día el poder ya no lo tiene Occidente, lo tiene Oriente. ¿Qué estamos esperando para estudiar y adaptar el modelo asiático, del sudeste asiático, de Singapur, de Taiwán, de Corea del Sur, de la China, de la India? Aprender de lo bueno. Tenemos que ir más allá y ser realistas con esta actualidad geopolítica. No podemos seguir simplemente copiando lo que ya no funciona. No funciona, pues. Nuestros estados no funcionan. Tenemos 200 años de fracaso. ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta que esto no funciona? Kemal Atatürk tuvo el valor de hacer las reformas que Turquía necesitaba. Salvó la unidad y modernizó el país. Le permitió entrar al siglo XX fuerte. Y ahora en este siglo XXI, con Erdogan se está consolidando Turquía como un poder regional. ¿Y Latinoamérica para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo vamos a ver una Latinoamérica en ese nivel, en esas ligas? Porque Turquía está en las grandes ligas y tiene su propio juego.
Ahí está clara la lección para quien quiera verla. No es prosiego el que no quiere ver. Si no quieres verla, mi querido mío, tienes un serio problema de ideologización y de ceguera, ¿no? Porque no quieres ver lo evidente, pues, ¿ok? Entonces, lo más importante que tenían que tomar en cuenta. Muy bien, mis queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. No es cierto, no es cierto que en este mundo polarizado, en este mundo maniqueo, que se nos quiere hacer creer que es una lucha de buenos contra malos, y donde solo hay dos bandos y dos opciones y tenemos que elegir porque si no somos traidores, tibios o indecisos, no es cierto que solo hayan dos opciones. Hay una tercera vía. Esa tercera vía se llama ser no alineado, ser ambiguo, ser pragmático, que es luchar por nuestros propios intereses. Ahí tenemos el ejemplo de Turquía, un país que de la derrota más terrible que tuvo en la Primera Guerra Mundial, donde perdió su imperio y fue inclusive invadido por sus enemigos, un grupo de nacionalistas, de patriotas turcos, comandados por Kemal Atatürk, se atrevió a enfrentarse a estos enemigos, salvó la unidad territorial del país y reformó a Turquía, la modernizó a Turquía, ¿ok? Cambió lo que había que cambiar, cambió lo que no servía. Dejaron atrás su religión, dejaron atrás su califato, dejaron atrás muchas cosas, porque entendieron que si no te modernizas, estás muerto. Obviamente se occidentalizaron porque en ese momento Occidente era el hegemón mundial. ¿Ok? Y eso le ha permitido a Turquía, entre otras cosas, tener una educación moderna, tener una propia industria, tener una industria militar propia. Y como tiene esta ambigüedad estratégica, ellos negocian con quien sea. Por eso propician sus propios intereses. Por eso Turquía ha logrado inclusive invertir en África. Tiene poder blando, ¿no? Las famosas películas o novelas turcas llegan al mundo entero. Entonces Turquía está creciendo y siendo un país OTAN, tiene intereses con los BRICS, compra armas a Estados Unidos, le compra armas a Rusia, tiene negocios con China, tiene negocios con la Unión Europea. O sea, para que veas las ventajas de esa propuesta que yo siempre planteo. Y lo mismo se puede decir de la India. ¿Por qué demonios nos dejamos convencer por estos locos, digamos, estos locos de izquierda y derecha que nos quieren hacer creer con su legión de propagandistas, digo, analistas, como se hacen llamar estos señores, que escriben pues para columnas para RT, para la BBC, para la CNN, obviamente están vendidos a los intereses extranjeros. Entonces, ese es el mensaje y esa es la, digamos, la lección que Turquía nos da. Para ser realmente soberanos necesitamos ser autónomos industrial y militarmente. Si no, nos estamos engañando solitos, ¿ok? Entonces, esa es la lección que quería compartirles hoy día para que obviamente nos sirva de referencia y dejemos de comer cuentos estos extremistas. Si concuerdas con nuestro mensaje de centro, de paz, de pragmatismo para un desarrollo de Latinoamérica en paz, una modernización de Latinoamérica, basta ya de aferrarnos a modelos caducos de izquierdas, derechas, constituciones antiguas de la era socialista, de la era del neoliberal. Necesitamos constituciones y reformas para el siglo XXI, donde ya tenemos inteligencia artificial. No es posible que tengamos una burocracia elefantiásica cuando podríamos racionalizar procesos usando inteligencia artificial, automatizarlos y reducir el tamaño del Estado a algo más eficaz, promoviendo el desarrollo nacional. Necesitamos reforma educativa, reforma judicial, reforma política. Este sistema, digamos, clientelista, electorero de nuestra democracia de caricatura no funciona, pues, no funciona. Porque como cada 4 o 5 años de elección, el nuevo gobierno borra lo anterior, entonces no hay manera de hacer políticas a largo plazo. Hay que cambiar todo para que esto funcione. Esa es la gran lección de Turquía. Si tenemos el valor de cambiar, podemos tener un derecho a un mejor destino. Bueno, espero tus comentarios en la casilla de abajo.
Si te interesa el video, compártelo. Esa es tu tarea que te la dejo. Comparte nuestro contenido con tus contactos, por lo menos 10, para que llegue a más gente. ¿Listo? Dime de qué ciudad me estás mirando, eso siempre a mí me anima. Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca, unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grandes. Hasta la próxima.